Hablamos ahora de persecución política en Venezuela. Líderes sindicales denuncian acciones de funcionarios del régimen para amedrentarlos. Aseguran que el hostigamiento estatal es permanente. 120 organizaciones civiles advirtieron de persecución y amedrentamiento contra el presidente del gremio de enfermeros del estado Carabobo. Según indicaron, 5 agentes de inteligencia trataron de ingresar a su vivienda el pasado 20 de enero, luego de su participación en múltiples manifestaciones para exigir mejores salarios. Saludamos en Caracas a Carlos Salazar, director de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores. Carlos, bienvenido, gracias. Muchas gracias. El sindicalismo es el otro foco de detenciones y agresiones en Venezuela. Los representantes sindicales del país ven hoy su sector como el más golpeado del país y critican que el gobernante Nicolás Maduro asegure ser uno más de ellos al venderse como presidente obrero. Presidente obrero, Carlos. Bueno, eso es un decir que no lo merece. No es presidente obrero, él es un presidente opresor, represor de los obreros, que los mata de hambre, que pone a docentes con unos niveles de instrucción muy superior a los funcionarios que él tiene en su gobierno, a salarios de hambre, a salarios los peores de Sudamérica, los peores de Latinoamérica, los peores del mundo. Y por si fuera poco, los persigue, como es el caso de la profesora Elsa Castillo, a la cual funcionarios policiales hasta la apuntaron con revólver en la cara, en la cabeza, y la persigue los cuerpos del SEBIN diariamente que sale de su casa a generar la lucha por la calidad de vida de los trabajadores venezolanos, como también a nosotros. Casualmente, con la llegada de la Organización Internacional del Trabajo, el que se hace llamar presidente obrero, que ha metido preso a la mayoría de dirigentes sindicales que luchan, específicamente se discutía el convenio 87, que es libertad sindical, y precisamente ese día el Tribunal Quinto de Terrorismo apertura la audiencia contra el dirigente sindical Emilio Negrín, como mandándonos un mensaje a García. Pero la respuesta de nosotros los trabajadores es la protesta nacional que viene el lunes 6 de febrero en todo el territorio nacional, con cacerolazo y hasta con vigilia nacional, porque esta lucha, como lo decía la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, donde decía que cuando ellos ganaban las elecciones que era irreversible, nuestra lucha, los obreros venezolanos, de los trabajadores, de los docentes, de los profesionales, de la familia trabajadora venezolana, es irreversible y no vamos a parar. Él no es ningún presidente obrero, él es un presidente opresor de los obreros en Venezuela. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, visitó hace unos meses el país. Uno pensaría que hay avances, Carlos. Mira, nosotros no esperamos resultados de allí por lo siguiente. Cuando el procedimiento de la OIT, que está caduco, que hay que modificarlo porque resulta que el gobierno es el que escoge con qué movimientos sindicales él va a discutir las violaciones que él viene realizando sistemáticamente. Entonces él escogió a su central bolivariana, que es un defensor del gobierno. Él escogió a la cúpula de la central mayoritaria del país, que es la CTV, que no representa a los trabajadores CTVistas. Él escogió a una central sindical que fue casi creada cuando Aristóbulo, el finado Aristóbulo Ituri, o el difunto, era vicepresidente de la República, pero no escoge ni selecciona discutir con los dirigentes sindicales que generamos la lucha de calle. 2 días están saliendo miles de venezolanos, millones de venezolanos a protestar porque Nicolás Maduro, mientras el gobierno saquea la riqueza del país, le deterioró la vida a los trabajadores y jubilados venezolanos. Entonces no esperamos nada de la Organización Internacional de Trabajo porque la sentimos
que su procedimiento es infructuoso. Y nuestro llamado es a la Organización de Naciones Unidas de que revise la comisión de la OIT que viene a Venezuela. Sentimos que es parcial, sentimos que hace lo que el gobierno y la cúpula empresarial dicen. Porque fíjate que en meses anteriores, Jorge Roy, quien representa la cúpula empresarial, era quien anunciaba que presuntamente iban a hacer ajustes salariales. Parecía un vocero del gobierno. Ya los voceros del gobierno se han acabado porque no tienen argumentos cómo debatir las propuestas y los reclamos de los trabajadores. Entonces la Organización Internacional de Trabajo surge como un enfriador presuntamente de la lucha, o sea, sirve como pretende que servir como un enfriador de la lucha, y para nada. Se fueron a esconder. Sepan los trabajadores de Venezuela, los colombianos que nos escuchan, los venezolanos que nos escuchan en Colombia y en la parte de Sudamérica. La Organización Internacional de Trabajo organizó la reunión en la isla más recóndita de Venezuela, que es la isla de Margarita, para escabullir, atrincherarse fuera de los estados venezolanos donde los trabajadores le iban a tomar las instalaciones. Pero sin embargo allí, valientes trabajadores, valientes jubilados de la isla de Margarita, le tomaron las instalaciones y le exigieron a la OIT que el procedimiento no solo es infructuoso, que queremos respuesta de un organismo multilateral que en vez de lavarle la cara al gobierno, tiene que sancionar lo que el gobierno está haciendo mal, que es reprimir a los trabajadores, encarcelarlos y elegir qué salario les quiere imponer para que sencillamente jubilados se mueran, haya una migración forzada como que si estuviésemos en una guerra, mientras ellos dicen que una Venezuela que se arregló en la burbuja de ellos solitos, las camionetas que se compran los altos funcionarios del gobierno, los restaurantes y sitios de lujo que van ellos, es un poco porcentaje del país donde una cúpula de gobierno que vive bien, que come bien, expone a millones de venezolanos a razón de una materia ideológica a que vivamos mal, y le advertimos a Colombia que no se deje imponer una materia ideológica en su país, porque ya tienen un presidente que es parecido ideológicamente a Maduro. Le advertimos que luchen como estamos luchando los venezolanos, y deberíamos hacer articulación nosotros los trabajadores venezolanos con los trabajadores colombianos para que no permiten que ese comunismo y socialismo dictatorial que permiten que la gente proteste, pero realmente los órganos de represión posteriormente actúan seleccionando dirigentes, asustándolos y reprimiéndolos para que no hagan cumplir la Constitución. Maduro desacata la Constitución de Venezuela. No hay ni un fiscal que le diga que está desacatando la Constitución. El Tribunal Supremo de Justicia es incapaz de elevar un comunicado diciendo que Maduro desacata la Constitución, y por supuesto una figura que se constituyó en Venezuela que se llama el Defensor del Pueblo, que es una vergüenza nacional y que debería renunciar ese señor de ese cargo porque no hace nada y debería de pagar con cárcel cuando hay un cambio en este gobierno, porque bajo sus ojos han habido los mayores violación de derechos de lesa humanidad en el país. Reivindicación salarial es lo principal que mantiene a estos organismos en las calles, al gremio. El panorama de salarios, Carlos, ahóndeme por favor. 52 salarios mínimos por una canasta básica, me parece increíble. Mientras Nicolás Maduro dijo a principio de año que el crecimiento económico es el más grande de América Latina. Maduro le miente al mundo. Maduro, los venezolanos ya sabemos que él miente, porque tanto la cúpula de Fedecámara, que no son todos los empresarios, pero es una cúpula que está con el gobierno, que cohabita con el gobierno, dijo que en Venezuela había prosperidad económica. Inclusive hicieron hasta algunas zonas especiales donde supuestamente había una política de puertos allí, que Venezuela tenía prosperidad. Eso es mentira. En Venezuela no hay producción. En Venezuela lo que hubo un saqueo, una destrucción de todas sus empresas, una destrucción de los aparatajes productivos. En el campo todavía existen bandas delictivas que azotan a los productores, que azotan al campesino, que se adueñan de lo ajeno.
y que prácticamente el gobierno los cobija para poder mantenerse. Aquí en Venezuela hay una burbuja donde una cúpula que gobierna vive bien y millones de venezolanos, más de 20 millones, viven mal, viven muy mal, y nuestros hijos lo que les queda es optar a irse, a migrar forzadamente como que si hubiese una guerra. Eso es mentira, aquí no hay prosperidad económica, aquí lo que hay es una simulación de eso. Y ellos dicen que es por las sanciones, pero ¿cómo va a ser por las sanciones? ¿Cómo hacen para importar camionetas? ¿Cómo hacen para importar productos de lujo? ¿Cómo hacen para abrir tiendas como la Avanti en las Mercedes? ¿Cómo hacen ellos para ir a restaurantes de lujo en estos días? Aperturaron un restaurante en el aire que lo sube una grúa en Altamira. ¿Y quién puede ir a ese restaurante? Solamente ellos, los que realmente viven de las riquezas del gobierno. Y este despertar que hacemos los trabajadores jubilados y pensionados es histórico en Venezuela a través de un llamado de una maestra que dijo: el miedo se cambió de acera. Y se cambió de acera. Yo hoy desde San Juan de los Morros, donde hubo una movilización enorme de los trabajadores, docentes y jubilados, le dijeron a los estados llaneros que antes creían en este gobierno. El miedo se cambió de acera y Venezuela realmente quiere prosperar, quiere sobrevivir, pero también quiere decirle a un gobierno que tenemos tu calificación de despido porque Venezuela ya no te quiere, porque no has podido resolver el problema del salario cuando pudiste hacerlo, no has podido resolver el problema de la pensión cuando pudiste hacerlo. Las comisiones colectivas en Venezuela se acabaron, porque para discutir una comisión colectiva necesitamos un salario. El salario en Venezuela es 0,21 centavos de dólar diario. Cuando la CEPAL, Organismo de Naciones Unidas, infiere que los países que están en extrema pobreza, sus trabajadores ganan $3 diarios. Nosotros los venezolanos ganamos 0,21 centavos de dólar diario. Imagínense qué pobreza tan grande tenemos nosotros, sus hermanos venezolanos, que tenemos prácticamente las mismas riquezas que tiene Colombia y tenemos minerales exorbitantes de la tabla periódica que ellos explotan y no entregan cuenta a nadie. Diamante, coltán, thorium, que es un material galáctico, y no le han entregado cuentas a nadie. Oro, y siguen descubriendo vetas de oro, vetas de cobre, y nuestro pueblo sigue padeciendo hambre porque resulta que el ejército, cúpulas del ejército, están allí metidas en ese tipo de explotación, pero creemos en la policía de base. Las policías tienen los uniformes rotos, las botas rotas, creemos en los militares de base que tienen las botas rotas, los uniformes rotos, y que con nosotros en las protestas lo envían a reprimir y ya no quieren reprimir porque padecen la misma situación cuando llegan a sus hogares que nosotros. Un salario de hambre, una devastación del país, un país tan bello como el de Colombia, que éramos orgullosos de decir que somos venezolanos y que somos bolivarianos. Hoy en día hasta la moneda bolivariana la destruyeron, porque el Banco Central es el que fija la tasa del dólar, el que destruyó la economía venezolana, el dólar que ellos critican hacia afuera, pero les gusta hacia adentro, porque tienen bastante, es el que ellos imponen hacia los trabajadores y el que no permite que nosotros tengamos acceso a salario en dólares, como ellos sí tienen el acceso a él. Agradecerte por estos minutos, Carlos Salazar, director de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores en Venezuela. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a los televidentes de NT24